Se abre la audiencia en vista pública en el expediente identificado con el número 842 del año 2018, formado por apelación directa de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por el Estado de Guatemala por medio de la Procuraduría General de la Nación contra el Juzgado 11º de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala. El secretario general dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva de la sentencia apelada y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Tienen el uso de la palabra, señor secretario general. Muchas gracias, señora presidenta. El Estado de Guatemala, por medio de la Procuraduría General de la Nación, promotor del amparo, señaló como acto reclamado todo lo actuado dentro de las diligencias de reinstalación desde su admisión a trámite, proceso que se identifica con el número 0173-2015-08443, que se conoce ante el Juzgado 11º de Trabajo y Previsión Social. La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, constituida en Tribunal de Amparo, en el fallo de primer grado fechado el 2 de febrero de 2018, consideró: la totalidad de actuaciones no constituye un agravio o violación a derechos constitucionales, puesto que la admisión de la solicitud de reinstalación fue ejercida dentro del derecho de defensa y acceso a los tribunales de justicia, de conformidad con los artículos 12 y 29 constitucionales, los cuales garantizan que nadie puede ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Asimismo, toda persona tiene libre acceso a los tribunales, dependencias y oficinas del Estado para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. En el presente caso, este Tribunal de Amparo considera que la acción ejercida por trabajadores del Fondo de Desarrollo Social adscrito al Ministerio de Desarrollo Social en virtud del Acuerdo Gubernativo 129-2013 fue instada en virtud y ejercicio de la inamovilidad de la cual se consideran titulares. La acción planteada de conformidad con las reglas del debido proceso se halla sujeto a ciertos requisitos procesales que garantizan un efectivo ejercicio del mismo. Ante la existencia o no de tales requisitos, es el juzgador quien debe advertirlo y así declararlo, tal como ocurrió en el presente caso, en el que mediante resolución de fecha 6 de noviembre de 2015, la cual no fue afectada por la enmienda procesal decretada el 9 de mayo de 2016, la juzgadora de primera instancia ordenó, entre otras, adecuar la solicitud de reinstalación de conformidad con lo establecido en el artículo 252 de la Constitución Política de Guatemala, debiéndose emplazar al Estado de Guatemala y como entidad nominadora al Ministerio de Desarrollo Social, del cual es dependencia el Fondo de Desarrollo Social. Dicho requisito fue subsanado mediante escrito ingresado al Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Laboral, según sello de recepción, el 13 de noviembre de 2015, sin que este tribunal haya encontrado antecedentes procesales que evidencien que el Estado de Guatemala haya sido notificado y representado en juicio por quien determina la Constitución Política de Guatemala, es decir, la Procuraduría General de la Nación, vulnerando entonces los derechos constitucionales que alega el amparista. Quienes juzgamos consideramos que no se vulnera ningún principio del derecho del trabajo como la tutelaridad al darle audiencia dentro del presente asunto a la Procuraduría General de la Nación, toda vez que ello se hace en ejercicio del derecho de defensa reconocido en la Constitución Política de la República de Guatemala como representante del Estado, pues el conjunto de garantías procesales que tal derecho conlleva incluye la debida noticia y audiencia a dicha autoridad de las acciones ejercitadas en su contra, a efecto de que pueda acudir al proceso a plantear la defensa que estime conveniente a sus intereses que le son encomendados, concretándose así el contradictorio necesario para la decisión final del órgano jurisdiccional. En los juicios de trabajo en los que se demanda el Estado de Guatemala, si bien corresponde a la Procuraduría General de la Nación su representación y defensa,
Se requiere además la participación de la autoridad nominadora, quien será finalmente quien sea la obligada a cumplir con lo resuelto, no pudiéndosele excluirle de acceder a las garantías de debida audiencia en defensa de sus intereses encomendados en ley. Entonces, para quienes juzgamos resulta procedente el declarar parcialmente el amparo solicitado, siendo que, para efectos positivos del mismo, la juzgadora de primera instancia deberá dictar la resolución que corresponde a que se otorgue audiencia a la Procuraduría General de la Nación como representante del Estado de Guatemala para el ejercicio de los derechos que le son encomendados desde el inicio y admisión del proceso subyacente, tal y como fuera solicitado por los actores mediante escrito de fecha 13 de noviembre de 2015, ingresado al Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Laboral en la misma fecha. Con esos argumentos, el Tribunal de Primer Grado declaró, otorga de manera parcial el amparo solicitado por el Estado de Guatemala a través de su representante legal contra el Juzgado 11º de Trabajo y Previsión Social de Guatemala. Para efectos positivos del mismo, la juzgadora de primera instancia deberá dictar la resolución que corresponde y dentro del plazo de 5 días de hallarse firme el presente fallo, en la que se otorgue audiencia y notifique a la Procuraduría General de la Nación como representante del Estado de Guatemala para el ejercicio de los derechos que le son encomendados desde el inicio de admisión del proceso subyacente, tal y como fuera solicitado por los actores mediante escrito de fecha 13 de noviembre de 2015, ingresado al Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Laboral en la misma fecha, dejando en suspenso en cuanto a la postulante el acto reclamado. No hay condena en costas. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del acuerdo mencionado y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa de la señora Presidenta. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señora Presidenta. Gracias, señor secretario. Pueden hacer uso de la palabra la tercera interesada, apelante y solicitante de la vista pública, Claudia Marina Linares Juárez, quien actúa con el auxilio del abogado Ranulfo Estuardo Gil Méndez, quien compartirán el uso de la palabra, y en este momento le doy el uso de la palabra al abogado Ranulfo Estuardo Gil Méndez. Señores magistrados, muy buenos días. Señora Presidenta, muy buenos días. Gracias por darnos la oportunidad de venir a expresar lo que sentimos en este momento con los 29 personas y Claudia María Linares Juárez. Es un proceso que lleva 2 años y medio, que se ha estado buscando que se les reinstale y que se les pague. Han pasado 3 ministros, 3 directores del Fondo Nacional de Desarrollo y no se ha llegado a ningún acuerdo. Es más, se llegó a firmar la reinstalación el día 25 de septiembre por la subdirectora, donde dijo que acataba la orden judicial de reinstalarlos. Y a las 2 horas, estando presente la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, estando presente UDFEGUA, estando presente Nuestros Derechos, vieron cuando se llevó a cabo la reinstalación. Y posteriormente, a las 2 horas, bajan e indican de que ya no se da a cabo la reinstalación, porque los abogados externos, y se los remarco, le dicen que no se puede porque hay una impugnación de documentos, lo cual no era en ese momento. Acá el tema primordial es que la Procuraduría General de la Nación viene a incorporarse al proceso después del 25 de septiembre, que fue la reinstalación. ¿Por qué llega en ese momento? Porque nosotros presentamos denuncias ante el MP en contra de los abogados que no tenían la representación del Estado para poder estar litigando
en nombre del Fondo de Desarrollo Social, lo cual es una aberración. Ya cuando ven que no pueden hacerlo, entonces vienen con la Procuraduría General de la Nación. Eso lo pueden solicitar ustedes a la PDH. Ahí tuvimos una reunión conciliatoria y entonces el abogado externo le solicita a la PDH y le dice: nosotros ya no vamos a continuar con el proceso, mejor se lo entregamos a la PGN y que ellos continúen. ¿Cómo es posible que suceda eso, señor Gómez? Entonces, el ataque hacia la señora juez 11 se debe a que ella nos reinstala el 25. Pero la señora juez conoce el caso en mayo, porque ella ingresa a esa judicatura en mayo. Ya habían pasado 1 año y medio conociendo al otro juez y quien le había dado trámite a todo lo que había propuesto los abogados externos. Entonces, nos vemos en la necesidad de presentar una queja ante OIT, la cual la van a conocer el 9 de junio de este año, la 3188. Sin embargo, nosotros ahorita estamos con toda la disposición porque hay nuevas autoridades en el Fondo de Desarrollo y en el Ministerio de Desarrollo. Y entiendo que están acá en la sala en este momento. Yo creo que ellos traen alguna propuesta de que pudiéramos llegar a algún acuerdo en este momento, que lo que se busca es que podamos llegar a que los empleados, los trabajadores, han sido estigmatizados por pertenecer a un sindicato. La señorita secretaria ha sido perseguida, ha tenido atentados, hay denuncias ante el Ministerio Público. Y no les puedo mentir, y si me permiten, aquí está, mostrarles el informe de violencia antisindical que fue presentado este año. Y en la página 14 hace mención de la persecución que ha sufrido ella. Y esto es de Solidaridad Center, quien lo ha propuesto. No somos nosotros, señora presidenta. Entonces, esto ha tomado un carácter que no sabemos qué hacer realmente, porque hemos estado siendo amenazados, siendo atacados. Es más, nosotros gozábamos de las medidas de seguridad que otorga el protocolo que se firmó con OIT el año pasado, en julio, para protección de líderes sindicales, abogados, y lo teníamos. Venció ahorita el 1 de mayo. Fuimos a pedir que nos lo renovaran y la policía nos dice que no, porque tienen miedo de la Procuraduría General de la Nación, porque ellos iniciaron un proceso en contra del ministro Rivas en ese momento por haber estado velando que no nos sucediera nada mientras estuvimos esperando que nos reinstalaran 20 días allá afuera de las instalaciones. Entonces, ahorita la señora secretaria está completamente desprotegida, no tiene medidas de seguridad. Y todo esto está en el expediente de OIT 3188, al cual se le ha estado mandando constantemente toda la información. Y ellos saben que es un caso emblemático, paradigmático, porque incluso se despidieron personas en estado de gravidez, de tercera edad. O sea, se han violado cualquier cantidad de derechos humanos en contra de estas personas, y son 28. Sin embargo, yo considero que es el momento de que pudiéramos llegar a una conciliación. Yo creo que en cualquier fase pudiéramos llegar a una conciliación. Y yo creo que las nuevas autoridades del Ministerio de Desarrollo y del Fondo de Desarrollo Social están en esa disposición, y yo le solicitaría a usted, señora presidenta, que nos pudiera brindar ese apoyo de mediar ante ellos, porque ya tenemos menos de un mes para que conozcan en OIT el caso. ¿Y por qué crearle más problemas a nuestro querido país? Que conozcan un caso que vale la pena mencionar, que ese caso no fue tramitado por ninguna institución guatemalteca, sino que fue tramitado directamente por el sindicato, y debido a las violaciones que se mostraron en la presentación, lo tomaron en consideración y han venido a ver el caso, han pedido informes al Ministerio de Trabajo, han pedido informes a la Corte Suprema. Sin embargo, ahora estoy aquí presente porque la señora juez ha sido amenazada, tiene denuncias en el MP por haber resuelto de esta forma.
La Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos tiene conocimiento de estas violaciones también, señora juez. Entonces, no quisiera ahondar más, sino que quisiera darle la palabra a la señora secretaria, si usted me lo permite, señora presidenta. Al lugar, ella tiene el tiempo prudencial. ¿Usted ya finalizó? Sí, señora. Muy bien. Queda en el uso de la palabra la señora Claudia Marina Linares Juárez. Muy buen día, honorables magistrados y presidenta de la Corte. Le damos gracias por el espacio que nos otorgan. Primero que nada, quisiera pedir su autorización para que se hiciera un minuto de silencio en memoria de nuestro compañero que falleció por no tener el recurso económico para cubrir sus medicamentos y lamentablemente pues en el Hospital Roosevelt falleció, y en memoria de él quisiera solicitarle un minuto de silencio, si usted me lo permite. De conformidad con la audiencia correspondiente, si usted quiere tomar ese minuto de silencio, puede tomarlo en su tiempo. Ok, vamos. Por el respeto a las demás partes que tienen 15 minutos de acuerdo al reglamento. Lo tomaremos. Tomaremos en cuenta que usted tiene el minuto. Gracias. Vamos a tomar el minuto de silencio. Gracias, honorable presidenta. Pues, como lo decía mi abogado, o nuestro abogado, nosotros lo único que queremos es que se respeten nuestros derechos, primero humanos, como es el primordial, que es el derecho al trabajo, ¿verdad? Es una fuente primordial que lo dice está en nuestra Carta Magna, que todos tenemos derecho a un trabajo digno. Y nosotros lo único que iniciamos, el proceso fue de nuestra reinstalación, puesto que nos conformamos como sindicato y las 80 personas que nos conformamos como sindicato fuimos despedidas. Simplemente, bueno, ni despedidas, porque únicamente no nos dejaron ingresar a las instalaciones desde el 3 de noviembre, que fue la última reunión con la Inspección de Trabajo. Nosotros el 6 de noviembre dimos por presentar, terminada el 3 de noviembre terminamos la vía administrativa y el 6 ingresamos la solicitud por la vía judicial, una solicitud de reinstalación. La PGN en este caso nunca ha actuado durante 2 años que llevamos del proceso, y bien hacían y manifestaban ellos que estaban desprotegidos, y en ningún momento han estado desprotegidos la PGN. Siempre los ha representado bufetes externos, en este caso pues es el bufete de Canís y Asociados, que ellos lo representaron durante 2 años y medio, si bien obra en el expediente que nosotros desde el 2015 pedimos que fuera notificado en nuestro memorial la PGN. Si el juez en funciones no lo hizo, no era responsabilidad nuestra, nosotros lo solicitamos. Y PGN no se adhirió al proceso desde el 2015, que también hubo una reunión de conciliación en el Ministerio de Desarrollo Social. Derivado de estas múltiples violaciones a nuestros derechos, tanto sindicales y humanas, de verdad solicitamos que lo que la PGN solicita acá, en este recurso o amparo, es que se retrotraiga el proceso al 2015, y eso es una violación al debido proceso. No podemos volver a retrotraernos 2 años y medio. Nosotros estamos sin trabajo, somos 80 personas
80 familias que dependemos de este ingreso. A nosotros, lamentablemente, nuestra sociedad nos tipifica que si somos sindicalistas no somos dignos a un trabajo en iniciativa privada, y eso no es de desconocimiento de nadie. Solo por pertenecer a un sindicato, ya uno no puede venir y solicitar trabajo en iniciativa privada, porque ya no es no grato para esas entidades, porque lo que menos quieren acá en el país son sindicatos. Por habernos conformado en sindicato, porque sacaron a 3 personas en periodo de gestación y lactancia, no respetaron sus derechos. La PGN estaba informada de que lo único que pedimos nosotros al inicio fue que si no nos podían reinstalar a las 80 personas, que se respetaran los derechos de ellas, de las 3 personas en periodo de gestación y lactancia. Sin embargo, ni PGN ni MIDES respetaron en su debido momento. Era ilegal lo que estaban haciendo. No puede ser de que ahora ellos vengan a decir que, insisto, retrotraigan un proceso al 2015, cuando ellos tuvieron la obligación de adherirse al proceso desde esa fecha. Hoy por hoy está la honorable juzgadora del 11º denunciada por parte de PGN, pero ¿dónde está la denuncia por parte de PGN al bufete de abogados externos que los representó sin tener un mandato especial de ellos? ¿Dónde están los cobros que este bufete hizo? Cobros millonarios que con eso nos pudieron haber pagado a nosotros. ¿Por qué el PGN no ha denunciado eso? Nosotros tenemos aquí, un video donde están los abogados externos, el bufete de abogados, dando instrucciones de que no se tiene que reinstalar. Entonces, ¿por qué PGN aduce que se violentaron los derechos o que ellos no vulneraron los derechos del Estado? En ningún momento se vulneraron. Han sido vulnerados los derechos de nosotros como 80 trabajadores, que 2 años y medio después seguimos sin un sustento para nuestra familia. Ya un compañero falleció por no tener el dinero prácticamente para poder comprar sus medicamentos, y si hubiesen respetado la reinstalación del 25 de septiembre, hoy por hoy nuestro compañero estuviera con vida, porque él hubiera podido comprar sus medicamentos. Nuestro compañero falleció el 17 de enero de este año. Entonces, yo apelo, de verdad, a su buena calidad humana para que ustedes puedan ayudarnos para que nosotros seamos reinstalados, o si hay algún funcionario de FODES o de MIDES acá, que de verdad podamos llegar a hacer una conciliación. Nosotros lo único que queremos es nuestro trabajo. Solamente, honorables magistrados y presidenta. Muchas gracias. Continúa en el uso de la palabra el solicitante del amparo, el Estado de Guatemala, por medio de la Procuraduría General de la Nación, que delegó su representación por medio del abogado Pedro Estuardo Paz Pérez, quien actúa en su auxilio, y que queda en el uso de la palabra. Muy buenos días, honorables magistrados de esta Corte de Constitucionalidad. Muy buenos días a los sujetos procesales presentes y público que se encuentra en esta sala de vistas. El asunto que se trae hoy ante el Tribunal de Cierre Constitucional es eminentemente un punto de derecho, y es el respeto al debido proceso. El debido proceso es entendido como una garantía permeada y constituida por un cúmulo de derechos y a su vez de garantías que se deben respetar por los sujetos procesales, pero esencialmente por el juez, dentro de todo proceso, especialmente en un proceso jurisdiccional, pero es aplicable para todo proceso administrativo o judicial. Este cúmulo de garantías y derechos, entre otros, sin ser limitativo, se determinan en cuanto a poder accionar ante un órgano jurisdiccional a presentar una solicitud, al derecho de audiencia debida, es decir, ser citado y oído, el derecho a presentar argumentaciones ante la autoridad correspondiente y elementos probatorios para acreditar la defensa de sus derechos, a obtener de los órganos jurisdiccionales decisiones debidamente fundamentadas conforme a las pretensiones del proceso y obviamente a impugnar las decisiones que no se encuentren conforme a derecho. El debido proceso, honorables magistrados, en este caso,
debe ser entendido en cuanto a la segunda de las garantías invocadas, el derecho a ser citado y oído, a la audiencia debida. Este principio se sustenta en el brocardo audiatur et altera pars, que significa literalmente escuchar a la otra parte. Con la venia de la honorable señora presidenta, me va a permitir dar lectura a una parte breve de materia doctrinaria para ilustrar a la honorable Corte. Al lugar. Muchas gracias, señora presidenta. Conforme el autor Faustino Gutiérrez Albiz, en la obra El derecho de defensa y la profesión de abogado, publicado en Barcelona en el año 2012, refiere que la máxima audiatur et altera pars, es decir, el escuchar a la otra parte, implicaba un ars opponendi et respondendi, una regla que aseguraba a los litigantes reciprocidad e igualdad de trato en las distintas fases del procedimiento, a saber, citatio, defensio y ordo probationum. En él reside, pues, la esencia y fundamento del orden judicial. Argumenta este autor en la obra que el audiatur et altera pars, es decir, el derecho de ser oído, de ser citado y oído, una debida audiencia, constituye un pilar fundamental en la cultura jurídica, sin el cual no se puede hablar de un verdadero proceso jurisdiccional. El conocido autor en Guatemala, doctor Juan Montero Aroca, en la obra Derecho Jurisdiccional 1, parte general, publicado en Valencia en el año 2010, refiere que el derecho de defensa se concibe como un derecho de rango fundamental, atribuido a las partes de todo proceso y para ser respetado por el tribunal que conoce el mismo. Consiste básicamente en la necesidad de que éstas sean oídas en el sentido que puedan alegar y demostrar para conformar la resolución judicial. Agrega este autor, puntualizando que puede vulnerarse en los procesos en concreto y por el tribunal del mismo, en cuyo caso cabe recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El fundamento del derecho de defensa, debido proceso, en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala sí se encuentra reconocido en el artículo 12, habiendo publicado el Instituto de Justicia Constitucional adscrito a esta honorable Corte en la obra Comentarios a la Constitución Política de la República de Guatemala en el año 2013, en el apartado de análisis de este artículo, que la honorable Corte de Constitucionalidad determina dos exigencias, específicamente en cuanto a ser citado y oído. La primera de ellas es que toda persona que pueda afectarse por un acto de autoridad debe de dársele debida noticia para que adopte la defensa que estime pertinente conforme a sus intereses y aporte el elemento probatorio correspondiente. Y la otra exigencia es que el juez emita juzgamiento en cuanto a las argumentaciones vertidas. Estas dos exigencias han sido analizadas por la Honorable Corte de Constitucionalidad en muchos fallos a través de su vasta jurisprudencia, permitiéndose esta representación argumentar respecto al expediente número 4247-2009. En este expediente, honorables magistrados, resulta que el Ministerio Público despide a un trabajador, este trabajador solicita reinstalación y demanda al Estado de Guatemala. El proceso continúa en primera y segunda instancia, sin embargo, en ningún momento se le dio audiencia al Ministerio Público. El Ministerio Público oportunamente promueve una acción constitucional aduciendo violación al derecho de defensa al debido proceso de audiencia debida. La Honorable Corte de Constitucionalidad concede la protección constitucional solicitada en base a esta exigencia de la debida noticia o la audiencia debida, en este caso, a una autoridad que contrata a un trabajador. Como bien referí, no solamente en el ámbito jurisdiccional es que se debe respetar esta máxima, inclusive en el expediente número 720-2013, este caso es importante porque dentro del ámbito jurisdiccional, en jurisdicción voluntaria, existe un proceso de localización y desmembración de derechos sobre inmuebles pro indiviso. Sin embargo, no se le notifica a un colindante y promueve la garantía constitucional de amparo. La Honorable Corte de Constitucionalidad, en sentencia definitiva, otorga el amparo porque no se otorgó la audiencia debida. Y trasciende más allá del ámbito jurisdiccional administrativo e inclusive al ámbito privado. Trasciende el expediente número 227-2015, en el cual un asociado de la Asociación Guatemalteca de Autores y Compositores, AGAIC, se presenta a solicitar su inscripción como postulante a presidente de la Junta Directiva de dicha asociación. Sin embargo, en ese momento se entera de que tiene una suspensión por el Tribunal de Honor de dicha asociación. Y en ningún momento se le da audiencia, en ningún momento supo él qué responder, qué argumentar o cómo probar que no era real la imputación que se le hacía. Promueve acción constitucional y se le otorga en definitiva, argumentando siempre el derecho de ser
citado y oído. Esto entre múltiple jurisprudencia que se puede citar al respecto, la cual constituye doctrina legal a la luz del artículo 43 y 185 de la Ley Constitucional de la materia. En el caso concreto, ¿por qué se argumenta lesión a la garantía constitucional en perjuicio del Estado de Guatemala? Ello deriva porque el Juzgado 11º de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social en ningún momento notifica al Estado de Guatemala de manera oficial y conforme las formalidades de ley respecto a una decisión definitiva en el asunto de reinstalación sometido a su conocimiento. Esto es dentro del expediente número 1173-2015-8443 a cargo del oficial tercero. En este punto es necesario reivindicar la atribución constitucional establecida en el artículo 252 del Procurador General de la Nación. Aparte de ejercer la asesoría de las entidades estatales, al Procurador General de la Nación le es determinada la función constitucional de ejercer la representación legal del Estado de Guatemala. Por lo tanto, resulta impropio argumentar que el Fondo de Desarrollo Social, dependencia adscrita al Ministerio de Desarrollo Social, ninguna de ellas con personalidad jurídica, y que fue notificado en su momento oportuno y ejerció la defensa que tuvo que haber ejercido, pero en ningún momento se le otorgó delegación, conforme al artículo 152 y 154 constitucional, por parte del Procurador General de la Nación para ejercer la defensa de los intereses del Estado y la representación legal del Estado. No existe delegación ni mandato a ningún bufete, ni interno, ni externo, ni a nadie. Es decir, al Estado de Guatemala no se le ha notificado resolución definitiva dentro del proceso citado. Para ilustrar al honorable tribunal, vale mencionar el orden cronológico de forma sencilla dentro del expediente citado. Con fecha 6 de noviembre de 2015, efectivamente, la señora Claudia Marina Linares Juárez, aduciendo calidad de secretaria general del Comité Ejecutivo Provisional del Sindicato de Trabajadores del Fondo de Desarrollo Social, solicitó reinstalación de 72 personas, entre ellas aduciendo existencia de un conflicto colectivo de carácter económico-social, personas en estado de embarazo y periodo de lactancia y formación de sindicato. Ante esta, y lo más importante, la solicitud fue presentada y para ser demandado el Fondo de Desarrollo Social, aduciendo personalidad jurídica de dicha entidad. Ante estas falencias, el Juzgado Primero de Trabajo y Previsión Social para admisión de demandas, en resolución de misma fecha, 6 de noviembre de 2015, ordena subsanar las falencias del memorial inicial. Entre ellas, la más importante, que se adecue la demanda para demandar al Estado de Guatemala, por medio de su representante legal. Es por ello que efectivamente, con fecha 13 de noviembre de 2015, en buena fe, la señora Claudia Marina Linares Juárez se presenta a subsanar los previos indicados, argumentando la existencia de un conflicto colectivo de carácter económico-social y señala el número, pero esencialmente, que se notifica al Estado de Guatemala porque es el principal demandado. Sin embargo, tras las múltiples incidencias, órdenes de reinstalación, enmiendas de procedimiento que hubo dentro del citado expediente, en ningún momento el órgano jurisdiccional notifica al Estado de Guatemala para plantear la defensa de sus intereses. Es decir, que lo resuelto por la Honorable Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social constituida en Tribunal de Amparo resulta acorde a las constancias procesales y no se discute a través de la presente acción constitucional aspectos fácticos y de fondo que deben ser tratados por jurisdicción ordinaria, sino simplemente el derecho que tiene el Estado de Guatemala a través de la Procuraduría General de la Nación para argumentar la defensa de sus intereses que le son encomendados conforme a la ley. Ahora bien, el objeto de la presente vista pública, conforme al artículo 61 del Acuerdo 1-2013, al ser apelación de sentencia de amparo, es exclusivamente los agravios generados de la sentencia de primer grado. Es por ello que esta representación tiene a bien presentar réplica en contra de lo argumentado en el memorial de interposición del recurso de apelación. De forma breve me permito indicar que en el apartado antecedentes, página 4, se acepta la pretensión principal de esta representación, lo cual tuvieron a bien escuchar los honorables magistrados, también es reconocido y aceptado en la presente vista pública. Es decir, efectivamente, la parte actora dentro de dicho proceso solicita la intervención del Estado de Guatemala. Sin embargo, la autoridad judicial, que resulta autoridad impugnada en el presente caso, en ningún momento otorgó participación al Estado de Guatemala. En segundo lugar, se argumenta que el Ministerio de Desarrollo Social y su dependencia Fondo de Desarrollo Social tenía la obligación de informar al representante legal del Estado.
Esto es relevante, honorables magistrados, porque a través de la jurisprudencia de esta Corte se ha determinado que cuando se demanda al Estado de Guatemala, no solo se demanda al Estado a través de su representante legal, sino que también se debe dar audiencia a la autoridad nominadora. Por lo tanto, resulta lógico que no solo se dé audiencia a la autoridad nominadora, sino al principal obligado, es decir, el Estado de Guatemala. Y en ningún momento la legislación faculta al Ministerio de Desarrollo Social o a otra entidad para notificar a la Procuraduría General de la Nación al respecto. Respecto a la contratación de un bufete externo por el Fondo de Desarrollo Social, esta representación argumenta que en este caso no se discute el fondo ni la naturaleza o juridicidad del acto administrativo de contratación de servicios jurídicos a cualquier persona. Respecto a la preclusión argumentada, en este caso la Procuraduría General de la Nación argumenta que no constituye argumento veraz el hecho de preclusión en el caso subyacente, porque no se puede argumentar preclusión en perjuicio de derechos de una persona que jamás ha sido citada dentro de dicho proceso. Finalmente, respecto a la existencia jurídica del Sindicato de Trabajadores del Fondo de Desarrollo Social, esta representación solamente se ciñe a indicar que en memorial de fecha 28 de marzo de 2018 ya acreditó la no existencia jurídica y la orden de cancelación de inscripción de dicho sindicato. Finalmente, honorables magistrados, conforme a la argumentación vertida, esta representación solicita que al momento de dictar sentencia de apelación en sentencia del amparo, se declare sin lugar el recurso de alzada promovido, por encontrarse ceñida de derecho la sentencia de fecha 2 de febrero de 2018 emitida por la Honorable Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. En consecuencia, ante la inexistencia de agravios derivados de la sentencia de primer grado y la argumentación vertida, se confirme el amparo solicitado por esta representación, otorgándole audiencia debida al Estado de Guatemala para ejercer la defensa de los intereses que le han sido encomendados a la Procuraduría General de la Nación. Solamente, señora Presidenta, honorables magistrados, muchas gracias. Muchas gracias, abogado. Continúe en el uso de la palabra el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparo y Exhibición Personal por medio de la agente fiscal abogada Maritza Yesenia Castillo López, quien actúa con su auxilio y que queda en el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenos días, honorables miembros del Tribunal Constitucional y demás partes presentes. La Fiscalía de Asuntos Constitucionales comparte la sentencia de primer grado de fecha 2 de febrero del 2018, emitida por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, constituida en Tribunal Constitucional, mediante la cual otorga el amparo a la Procuraduría General de la Nación. En ese sentido, es importante, previo a manifestarme, si la señora Presidenta me da autorización para dar lectura a la parte conducente de unos fallos de esta Corte. Gracias, muy amable. Es importante traer a colación fallos emitidos por esta honorable Corte de Constitucionalidad que se encuentran en los expedientes 3.780, 3.792-2009 de fecha 7 de mayo del año 2010. En estos amparos es importante relevar que se refiere a amparos que fueron interpuestos por el Ministerio Público, que se constituía en su momento por la entidad nominadora, a quien en su momento no fue notificado. Es importante indicar que este fallo indica que el amparista debió ser notificado o debió ser parte dentro de un conflicto de carácter económico-social, ya que nadie puede ser privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en un proceso legal ante un juez o tribunal competente preestablecido, por lo que toda resolución debe hacerse saber a las partes en la forma legal y sin ello no pueden quedar obligados ni se les puede afectar de sus derechos. Es por ello que en incumplimiento de esa exigencia produjo como consecuencia violación a la garantía de la audiencia debida y por ende el derecho de defensa y el principio jurídico del debido proceso al Ministerio Público. También existe otro fallo que es importante, puesto que en esto reconoce básicamente la representación del Estado de Guatemala, que es a la Procuraduría General de la Nación a quien le corresponde. Y también así manifiesta que dentro de los procesos laborales es importante también dar la intervención al ente nominador, quien es el encargado de ejecutar las mismas. Este fallo lo encontramos citado en el expediente 3790-2009 del mes de noviembre del 2010. Estos fallos, que en efectos mutatis mutandis son perfectamente aplicables al caso en concreto, porque se reconoce que dentro de los juicios en materia laboral debe de darse la audiencia tanto a la Procuraduría General de la Nación como representante del Estado de Guatemala
así como a la entidad nominadora de cada una de las instituciones, debido a que debe de garantizarse el derecho del debido proceso y el derecho de defensa. En ese contexto, al establecer el Tribunal Constitucional que no ha existido una debida vinculación, en este caso al postulante del presente amparo, a través de un acto procesal adecuado, como lo es una notificación del emplazamiento, vulnera garantías constitucionales que se encuentran garantizados en nuestra Carta Magna. Y es por ello que es a través de la presente acción constitucional el medio idóneo para repararlos, de tal manera que con todo respeto se solicita que este amparo sea otorgado únicamente con la finalidad de que se notifique de la demanda, dándose la de audiencia debida, en este caso a la entidad nominadora. En ese contexto, se solicita que el presente recurso de la apelación sea declarado sin lugar y en consecuencia se confirme la sentencia de primer grado. Únicamente, gracias. Muchas gracias. Se clausura la audiencia en vista pública.